Buenos días, bienvenidos a la casa de oración Jesús es el camino, bienvenidos al servicio dominical. Gracias Señor por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con todos aquellos que escuchen este mensaje. Gracias Señor, siempre Él está con nosotros, siempre Él está ayudándonos, siempre Él está cerca. Gracias por tu palabra que nos vas a dar el día de hoy, gracias por tu favor, gracias por tu amor, tu misericordia para con nosotros. A pesar de nuestras faltas, tú sigues buscando ayudarnos, sigues buscando guiarnos, sacarnos de ese error en el que estamos, sacarnos de ese hoyo en el que nos hemos metido. Siempre tu misericordia está cerca, Señor, de nosotros pecadores, porque nosotros nos equivocamos, Señor, una y otra vez. Pero tú siempre estás ahí cerca para ayudarnos. Gracias, Señor, gracias Dios Todopoderoso. Gracias, te ruego, Señor, te ruego que dirijas este mensaje. Te ruego que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Jesús, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, gracias por venir a este mundo para salvarnos, gracias por venir a este mundo para rescatarnos de esa vida equivocada que estábamos viviendo, una vida de pecado, totalmente apartada de ti, creyendo que estábamos bien, Señor, pero tu amor, tu misericordia se acercó a nosotros, nos alcanzó ahí cuando no te estábamos buscando. Gracias, Señor. Gracias, eternas gracias, porque nos trajiste de la oscuridad a la luz. Y ahora podemos ver, Señor, lo equivocados que estábamos. Gracias, Jesús. Sé tú hablando el día de hoy a las personas que se conecten con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mensaje poderoso. Espero que llegue al corazón de las personas para que puedan salir de ese camino equivocado en el que están y en el que estaba yo también. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a entonces entrar en el mensaje del día de hoy. El título de este mensaje es Entra por la puerta estrecha. Y seguimos en la serie Poderes Espirituales, porque hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Que en este mundo hay dos reinos. El reino de luz, el reino de Dios y el reino de las tinieblas están aquí. Pero nosotros estamos en el medio. Nosotros estábamos en el medio y producto del pecado del hombre, producto de que el hombre peca, practica el pecado, es que nosotros, el ser humano se aparta de Dios porque la práctica del pecado nos separa de Dios. De eso hemos estado hablando. Vamos a recordar un poco de lo que hemos hablado. El pecado nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para con nosotros era vivir con nosotros. Él quería vivir con nosotros, caminar con nosotros, habitar con nosotros. Lamentablemente, nosotros por el pecado nos hemos separado de Él, porque Dios es santo. Él es santo y no puede convivir con el pecado, no puede habitar con pecadores, porque Él es santo. Lamentablemente, entonces, por el pecado, por nuestro pecado, nosotros nos hemos separado de Dios para siempre. Es decir, por nuestro pecado el hombre ya está condenado, fíjese, condenado a vivir para siempre separado de Dios por la eternidad. Es decir, el hombre por su pecado ya no entra al cielo, no entra, le espera la condenación eterna. Eso es palabra de Dios. Todo eso hemos estado hablando. Y hemos hablado que efectivamente las consecuencias de pecar son terribles. Las consecuencias de pecar son terribles. Hemos hablado de esto en varios mensajes. Y podríamos seguir hablando porque siguen habiendo más consecuencias terribles de la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque junto con el pecado operan poderes. Es decir, detrás del pecado y junto con el pecado operan poderes espirituales, es decir, espíritus inmundos. Están ahí obrando en contra de las personas que pecan. Hay poderes malignos que operan en las personas que practican pecados. Cuando una persona deja de practicar pecados, ya esos poderes malignos, poderes satánicos, ya no operan en ellos. Por eso qué bueno es salir de esa situación. Qué bueno es pasar de las tinieblas a la luz, porque ya esos poderes malignos ya no operan en las personas que salen del pecado. ¿Sí se puede salir del pecado? Pues claro que sí. Porque para eso vino el Hijo del Hombre, para eso vino Jesucristo, para sacarnos de esa situación. Pero entonces, efectivamente, hay poderes espirituales, hemos estado hablando de eso en mensajes anteriores, que operan sobre aquellos que están practicando pecado
para hacerles daño, para que ellos sigan en esa condición, seguir pecando y seguir pecando. Esos poderes tienen influencia en las personas, es decir, influencian en las personas que están pecando para que sigan pecando. Es decir, ejercen influencia y les convencen de que deben seguir con esos pecados. Les dan justificaciones, les ponen pensamientos, fíjense, ponen pensamientos en las personas. Qué terrible que seres malignos puedan poner pensamientos de mal en nosotros. Pues eso ocurre, hermano, cuando alguien está practicando pecados. Eso ocurre, así sucede. Estos poderes ponen pensamientos en las personas que están pecando y les justifican, es decir, les ponen justificación para que sigan pecando. Entonces el que miente, pues encuentra justificación para seguir mintiendo. El que está robando, encuentra justificación para seguir robando. El que comete adulterio, el que está en fornicación, el que está en pornografía, en general, en cualquier pecado, estos espíritus inmundos le ponen pensamientos para que siga practicando ese pecado y siga. El que no quiere perdonar, pues espíritus inmundos le ponen pensamientos ahí para que siga en esa situación, mirando los errores de los demás para que no logre perdonar. Entonces, estos poderes espirituales de maldad inmundos del reino de las tinieblas que operan en las personas que están pecando, influencian en ellos, hemos dicho, influencian para que sigan pecando. Les convencen de que sigan pecando. Además de influenciar, engañan. Además de influenciar, engañan. Y el engaño con el cual envuelven a las personas es que les hacen creer que no pasa nada si pecan. No pasa nada. Puedes seguir pecando y no pasa nada. Esas son mentiras. Ese es el engaño que opera en las personas que están pecando. Ese es el engaño que es parte de la influencia de estos poderes espirituales que operan en las personas que están pecando. Le engañan y le hacen creer que no pasa nada. Influencian en él para que siga pecando. Qué terrible. El pecado es tan dañino para las personas, pero aún así los que están en eso siguen practicando pecados y están convencidos de que deben seguirlo haciendo y que no pasa nada. Producto de esto, de las influencias y del engaño de estos poderes espirituales que operan en esas personas, estos poderes espirituales que son del reino de las tinieblas. Entonces, no es solamente que un pecador o alguien que peca es una situación entre él y sus conductas, entre uno y sus comportamientos. No. Hay poderes que operan, que no los vemos, poderes invisibles. A eso le llaman el reino de las tinieblas, que es algo muy grande y de lo cual algo hemos estado hablando en esta serie. También hemos visto que los pecadores, es decir, los que están practicando pecados, no entrarán en el reino de los cielos. Lo hemos mencionado, la Biblia es clara respecto a eso. La Biblia menciona, por ejemplo, que los fornicarios, es decir, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, los adúlteros, los que cometen adulterio, los que estando casados, ¿no? Tienen relaciones sexuales o incluso desean, sin haber tocado a la persona, tal vez ya en su mente están deseando estar con alguien más, ya han cometido adulterio, dice la Escritura. Los mentirosos, los corruptos, los chismosos, los envidiosos, los egoístas, la Biblia es clara, no entrarán en el reino de los cielos. Y así, la lista es enorme de todos los pecados que hay, no entrarán, dice la Escritura. Porque en el libro de Romanos 3:23 dice que todos los que han cometido pecado están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, es decir, no pueden entrar en el reino de Dios. Todos los que han cometido pecado no pueden entrar en el reino de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Así estamos. Así está el hombre, la mujer del día de hoy, todos venimos al mundo con esos deseos de pecar, con esa práctica de pecados. Y nuestra situación, ¿cuál es? Que estamos destituidos de entrar en el cielo por esos pecados que hemos venido practicando. Y es que, fíjese, el deseo del hombre, de la mujer, el deseo nuestro está en pecar. Hay un deseo. A eso le llama la Biblia concupiscencia. Es el deseo del hombre y de la mujer de pecar, de hacer eso que no debe.
que cuando alguien le da un golpe, pues listo, estamos para devolverle el golpe. Si alguien nos insulta, pues le insultamos más. Si alguien nos ofende, le ofendemos más fuerte. Ese es el deseo, ¿verdad? Eso está en todos, en nuestra naturaleza, pero es la naturaleza pecaminosa. Entonces eso está en el hombre y en la mujer, por eso es que nos es tan fácil seguir envolviéndonos en pecados. Entonces, si eso está en nosotros mismos, ¿cómo podemos nosotros dejar de pecar? ¿Cómo podríamos dejar de pecar? Pues tenemos una lucha contra nosotros mismos. Tenemos una lucha contra nosotros mismos. Si es que alguien quiere dejar de pecar, ya sabe que tiene que negarse a sí mismo. Va a tener que emprender una lucha contra sí mismo, porque el deseo de pecar está en nosotros. Es decir, necesariamente, y esto también lo hemos visto en mensajes anteriores, estamos como haciendo un repaso de varias sesiones que hemos tenido, que para dejar de pecar necesariamente tenemos que oponernos a nosotros mismos. Nosotros vamos a querer hacer esto, el otro, decir esto, decir el otro, pensar en esto, o pensar o ver esto que no deberíamos ver. Tenemos que negarnos a nosotros mismos necesariamente para poder vencer nuestros pecados, para poder comenzar a salir de esto. Amén. Y eso lo dice también en el libro de Juan 3:18. Yo quisiera que me acompañe al libro de San Juan 3:18. Al 19. San Juan 3:18 al 19 dice así: el que en él cree no es condenado. El que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjese. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está hablando de la importancia de creer. Porque hay muchos que dicen, bueno, pero yo no creo lo que dice usted. Pues aquí habla la Escritura que el que no cree ya está en pecado. Por no creer en la palabra de Jesús, que está en la Biblia, está registrada en la Biblia. El versículo 19 de San Juan 3 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, Jesús es la luz del mundo, y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, la oposición la tenemos en nosotros mismos, que nosotros, teniendo la palabra de Dios allí, nos hablan de la palabra de Dios, teniendo las Escrituras, la Biblia en nuestras manos, escuchamos acerca de la palabra de Dios, de las verdades de Dios, y las ignoramos, las rechazamos. ¿Por qué? Dice, porque preferimos quedarnos en las tinieblas. Dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, sabiendo que estamos haciendo algo en contra de la palabra de Dios, decidimos seguirlo haciendo. Así dice que es el hombre. El hombre, por ese deseo de pecar prevalece sobre la palabra de Dios. ¡Qué terrible! Fíjese, qué terrible. Entonces, por eso es que para nosotros salir de esta situación tenemos que emprender una lucha que comienza por ir en contra de nuestra voluntad, en contra de nosotros mismos, porque está en nuestro deseo seguir pecando, en el deseo del hombre. Por eso que en esta serie que la estamos tratando de hace algunas semanas, lo que busca es traer luz a ustedes, a los que escuchen este mensaje, para que puedan despertar de esta situación en la que están. Despertar, así como yo desperté un día cuando escuché la palabra de Dios, fue llegando a mi corazón y desperté y pude tomar decisiones. Eso es lo que se necesita. Hemos hablado en el mensaje anterior que el Señor nos llama en su palabra a que despertemos de estar dormidos, que nos levantemos los que están muertos por el pecado, y que miremos cómo andamos. Tenemos que ver cómo estamos andando. Evalúese usted cómo ha estado viviendo en pecados. Ahora usted se está enterando que si sigue viviendo así, usted va a seguir apartado de Dios. Que si sigue viviendo así, a usted le espera la condenación eterna. ¡Qué terrible! Y muchas otras consecuencias más, muchas. Todas malas, una peor que la otra, pero vivimos también en un engaño creyendo que no pasa nada, y estamos siendo influenciados por espíritus que nos convencen de que sigamos así. ¡Qué terrible! Es decir, estamos mal, pero creemos que podemos seguir así y no pasa nada. Terrible.
nos estamos yendo hacia abajo, según la palabra de Dios, pero nosotros no lo creemos, seguimos igual, nos empecinamos en seguir con nuestras conductas pecaminosas, sabiendo que se están oponiendo a la palabra de Dios. Hay como una ceguera que nos impide ver nuestra realidad. Todo eso dice la palabra de Dios. Todo lo que le estoy hablando, hermano, hermana, no son palabras mías, está en la palabra de Dios, se lo estoy leyendo. Pero está en usted decidir cambiar, está en usted. Yo le pido al Señor que le hable al corazón de usted el día de hoy a través de este mensaje, que sea Él hablándole, que sea Él hablando a través mío, para que llegue este mensaje a su corazón y usted pueda salir de esta situación en la que se encuentra. La mayoría de gente allá afuera, hermano, hermana, amigo, amiga, están pecando todos los días y no se dan cuenta de que están camino a la destrucción, pero están envueltos en un paquete, en una fachada que les dice que no va a pasar nada y que están bien como están. Mentiras del diablo, mentiras del reino de las tinieblas, engaños de estos poderes espirituales que están operando en esas personas producto de su pecado. De eso hemos estado hablando. Qué importante es este tema. Esto es para que usted salga de esa situación, porque la inmensa mayoría están en esta situación, la inmensa mayoría. Este mensaje es para usted. Yo estoy seguro que usted también está practicando algún pecado. Este mensaje es para usted. Fíjese, hemos hablado de que el pecado, la práctica del pecado nos separa de Dios. Yo estoy seguro que si alguien cree en Dios, no quiere estar separado de Dios, de ninguna manera. Yo no creo que alguien quiera estar separado de Dios, porque evidentemente sabemos que eso sería malo, porque nosotros sabemos que Dios es bueno. Dios es bueno, que todo lo que tiene Dios para nosotros es bueno, que Dios es luz, y que estar apartado de Dios, ¿qué significaría? Oscuridad, tinieblas, maldad, que lo malo se acerca a nosotros. No, nadie quiere estar ahí. Nadie quiere estar ahí, ¿verdad? Nadie quiere estar separado de Dios ni estar expuesto a cosas malas. No, todos queremos la protección de Dios. Hoy día que hay tanto problema de inseguridad en las calles, tanta delincuencia, pues todos queremos estar protegidos por Dios. Pero fíjese, la mayoría no lo está. No lo está producto del pecado. Entonces, es decir, nuestra situación como pecadores es mala. Estamos en peligro, en riesgo, nos va a ir muy mal. Pero Dios ha provisto ayuda para sacarnos. Todo depende de usted. Si usted quiere salir, ese es el comienzo. Ese es el comienzo. Dios ha provisto ayuda para usted. Es decir, hay buenas noticias, sí hay buenas noticias. Comienza porque usted quiera salir de ese pecado que está cometiendo. Punto 1 es eso, importantísimo. Que usted quiera salir porque, como le he dicho, hay muchos que no quieren, que prefieren quedarse como están. No quieren soltar. Pero si usted quiere salir, ese es muy bueno, el primer punto. Usted quiere volver a los caminos del Señor. Usted quiere volver a estar unido a Dios, a conectarse con Dios y nunca separarse de Él, está muy bien. Pero de ese querer, ahora tiene que pasar a decidirlo. Es decir, ese deseo de usted de querer cambiar se tiene que convertir después en una decisión firme. Eso es clave, esto es clave, la decisión es clave para poder salir de esta condición. Para que alguien pueda realmente decidir ir contra sí mismo, hemos dicho que el pecado proviene de nosotros, de nuestra voluntad. En nosotros está el deseo de pecar. Entonces, para nosotros ir en contra de nosotros mismos, para rechazar nuestros pecados, tiene que usted haber tomado una decisión. Y para tomar esa decisión firme, uno tiene que estar convencido, uno tiene que haber creído. Tiene que haber creído. Fíjese, estoy yendo a los puntos básicos para que uno pueda salir de esto. Uno tiene que creer. ¿Creer en quién? En esto que le estaba hablando. Le estaba hablando de que el pecado es terrible y que tiene muchas consecuencias graves para nosotros. Pero para que usted tome una decisión de apartarse del pecado, usted tiene que creer. Entonces, si le está faltando algo de eso, si no está muy convencido, usted tiene que ir a las Escrituras, tiene que ir a la palabra de Dios y tiene que buscar ahí estos versículos para que usted, o para que el Señor le convenza. O usted se convenza a sí mismo, o el Señor le convenza mediante las Escrituras. Usted va y busca, el Señor le pide ayuda ahora, y le dice al Señor, sí, yo quiero cambiar, yo quiero dejar esto, dejar este mal camino, pero ayúdame.
Fíjese, yo he escuchado varias veces de delincuentes, ¿no? Delincuentes que están pues en el robo y que entran y salen de la cárcel. Es decir, los meten, vuelven a salir y vuelven a caer en los delitos y vuelven a entrar. Y en alguna entrevista por ahí escuché alguna vez que alguien de ellos dijo, es que no sé hacer otra cosa. No tengo ningún oficio, ese es mi oficio. O sea, la forma de ganarse la vida de ellos es esa. En buena cuenta, para ellos, pues no hay otra forma de vivir. ¿Se dan cuenta? Entonces, si alguien viene con un mensaje como este, que le dice tienes que dejar ese camino, pues ellos tienen un gran signo de interrogación y dicen, pero yo no sé otra forma de vivir. ¿Se dan cuenta? Entonces, así como ese caso hay muchos otros. El que bebe alcohol, el adúltero dice, yo no puedo dejar de tener deseo por otras mujeres o dejar de beber, no puedo, pastor, usted me dice esto, pues yo no puedo salir. Pero Dios ha provisto ayuda para usted. Es decir, nosotros no podemos efectivamente, pero Dios ha provisto ayuda y sí le puede sacar a usted de cualquier pecado que esté cometiendo, como lo hizo conmigo también. Entonces sí puede, yo soy la demostración de eso, yo lo he vivido en mi vida y así cualquier otro pastor, otro siervo del Señor que esté hablando de usted de la palabra de Dios es porque el Señor nos ha sacado de esa condición de pecadores. No por nuestra fuerza, sino por Él, porque Dios es todopoderoso y Dios le ama y le quiere ayudar. Entonces, repito, hay buenas noticias para usted. Entonces, no crea que no se puede, porque nosotros no podemos. Pero es que Él sí puede, y Él nos puede sacar. Pero para que el Señor obre en usted, para que le dé esa ayuda a usted, para que obre gracia en usted, favor en usted, usted tiene que decidir salir de esos pecados. Decidir en su corazón que Señor, no más, ya yo no quiero volver a cometer esos pecados y ya, yo me opongo a eso, voy a luchar contra mí mismo. Eso es lo que el Señor le pide a usted. Nada más, decisión firme. ¿Se da cuenta? Y si a usted le falta algo de eso, pues vaya a las Escrituras y busque ahí los versículos de la Biblia, porque el Señor le va a ayudar mientras usted lee las Escrituras y va viendo cómo es el Señor y cómo efectivamente ha sacado mucho de esa situación, cómo el poder del Señor obra y qué tan malo es estar en esto, qué tan malo es seguir pecando. Entonces de allí va a poder creer para poder tomar esta decisión. Usted va a ser convencido de cuán dañino es para usted seguir pecando, cuán dañino es para usted seguir en este camino. Porque mientras usted no esté convencido de eso, usted no va a dejar ese pecado. Mientras usted no esté convencido de cuán malo es que siga practicando eso, usted no lo va a dejar. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene que creer primero. Y esto es pasar tiempo a solas, ¿no? Usted no va a creer porque yo se lo digo. Usted tendría que pasar tiempo a solas con el Señor, con su palabra, orándole, pidiéndole ayuda y leyendo su palabra. Porque también usted tiene que llegar al convencimiento de cuán bueno es dejar de pecar. Cuán bueno, cuántas bendiciones tiene Dios para usted si deja este camino equivocado. Bendiciones para usted, para su descendencia, para su familia, sus hijos, la vida eterna finalmente. Promesas de todo tipo hay. Todo eso es parte de lo que usted tiene que estar convencido para que usted pueda tomar esta decisión. Y eso lo dice la palabra de Dios. Todo esto tiene que venir a nosotros ahí para que tomemos esa decisión de apartarnos del pecado. Lo malo que es seguir en el pecado y lo bueno que sería apartarnos del pecado y seguir a Dios, hacer la voluntad de Dios. Lo malo de continuar con esta vida equivocada y lo bueno que sería comenzar una vida diferente siguiendo la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Ambas, nosotros tenemos que ponerlas en la balanza y de ahí, con base a eso, tomar la decisión delante del Señor, decirle a Él, amén Señor, sí, yo decido dejar mi vida de pecado, y a partir de ahora voy a hacer lo que tú me dices porque ya estoy convencido, ya llegó eso a mi corazón, no quiero seguir apartado de ti, no quiero seguir en pecado, no quiero seguir separado de Dios, quiero tener la vida eterna y que mi familia también alcance la vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces es un convencimiento que llega producto de un tiempo que uno pasa solas con el Señor. Amén. Ahí leyendo su palabra. Este mensaje es simplemente para traer luz a usted de esto, que es tan importante, y todos tendrían que pasar por esto, porque la gente está practicando pecados y está apartado de esto, creyendo que están bien. Por eso le digo, esto es para todos y es algo de cada día. Entonces, como hemos dicho en Juan 3:18,
o repito, el versículo de Juan 3, 18 al 19, el que en él cree, el que cree en Jesús, no es condenado. Fíjese qué importante, por eso le digo, es creer en esto, creer, porque si yo he compartido este mensaje antes, y a mí me han respondido en algunas veces, me han dicho que no creen. No creo lo que usted me dice, no creo, no creo nada de lo que usted dice. No creyeron en el mensaje que yo le estoy dando y que tampoco es mensaje mío, es mensaje del Señor. Entonces, no han creído en el mensaje de Dios, no han creído en Dios. Y aquí que dice, el que en él cree no es condenado, Juan 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces todo se basa en creer, como hemos dicho. Entonces usted tiene que llegar a ese convencimiento de creer y para eso buscarlo al Señor a solas. Creer en la palabra de Dios, creer en las verdades que le estoy diciendo, creer en lo malo que es pecar, creer en lo bueno que es apartarse del pecado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no está creyendo en la palabra de Dios. Yo le estoy hablando palabra de Dios, no son palabras mías. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Dice, no ha creído en Jesús. Yo le estoy trayendo palabra de Jesús. Si usted no cree en lo que yo le digo, no está creyendo usted en Jesús. Eso dice aquí. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que Jesús está tocando la puerta de su corazón, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, los hombres prefirieron ignorar la luz y quedarse con sus obras malas. El que estaba pecando prefería quedarse con su pecado y restó importancia a la luz. No, yo la verdad que estoy así bien como estoy, no, déjeme así, pastor. Rechazan la luz y se quedan en las tinieblas. Qué terrible, esa persona está decidiendo quedarse en su vida equivocada y siguiendo su camino engañado, creyendo que está bien cuando realmente está yéndose al infierno mismo. Pero Dios quiere sacarle de esa situación a usted. Depende de usted. Depende de usted, entonces estamos diciendo. Depende de que usted quiera salir y que usted busque la verdad para que llegue al convencimiento, pueda creer y pueda decidir rechazar todo pecado que vaya encontrando, todo pecado. Yo le cuento un poco de mi caso. Porque yo, al igual que yo le estoy dando esta enseñanza a usted, le estoy guiando a usted en la palabra de Dios, así igual hicieron conmigo una vez. Hace ya 16 años me compartieron esta palabra, un mensaje similar a este, y yo, después de varios mensajes que escuché, yo dije, si es cierto esto que me están diciendo, si es cierto lo que estos pastores dicen, pues yo estoy en problema, dije, yo estoy mal. Si es cierto lo que ellos dicen, yo no puedo seguir así, yo estoy en peligro. Yo quiero entrar en la vida eterna, yo quiero las bendiciones de Dios para mí, porque yo creía en Dios, pero yo estaba totalmente equivocado. Estaba en pecado creyendo que me iba al cielo, pero en mi corazón yo no quería estar separado de Dios. Y fui confrontado con ese mensaje donde me di cuenta que sí estaba apartado de Dios. Yo no lo sabía ni lo creía. Entonces fui sacudido con una verdad y reveló que yo estaba en un camino de mentira, estaba totalmente equivocado, engañado. Yo quería ir al cielo, sí, entonces implicaba que yo tome una decisión. Yo tenía que tomar una decisión. O me quedo como estoy en el camino en el que estoy, o me salgo de este camino y me voy en el camino de luz que me están presentando. Pero yo tenía algunas dudas. Yo decía, ¿será cierto eso que dice? ¿Será tan cierto esto? Y yo me metí en la palabra de Dios. Ya esto lo he contado muchas veces. Me metí a leer la palabra de Dios y ahí fue donde llegué al convencimiento de que sí, tenía que tomar esa decisión de rechazar todo pecado en mi vida, y así fue, hermano, que es la decisión que yo le digo que usted tiene que tomar. Después de pasar tiempo leyendo la palabra de Dios a solas, porque no me era suficiente lo que me enseñaban cada semana, no, yo necesitaba más, quería saber más, a ver si de esto, ¿qué me están hablando? ¿De qué? Porque me estaban cambiando todo lo que yo creía, todo lo que yo pensaba, todas mis creencias estaban siendo echadas afuera, estaban siendo destruidas, estaban siendo desmoronadas. Todo lo que yo había creído, la verdad que yo creía, resultaba que era mentira. Entonces yo estaba siendo muy sacudido, necesitaba más para llegar a esa conclusión y tomar decisiones. Y llegué a esa conclusión después de leer la palabra de Dios muchos días, y tomé la decisión de apartarme de todo pecado. Por eso le digo eso para usted también, lo mismo, ese es mi caso.
Y gracias al Señor, gracias a su favor, Él me sacó del camino de las tinieblas y ahora estoy en el camino de luz. Hace 16 años y gracias a Dios no he vuelto atrás, no he retrocedido. Y amén. Por eso estoy aquí contándoles de algo que es verdad, es real. Dios nos quiere sacar del camino equivocado que estábamos y llevarnos al reino de luz para vivir para siempre con Él. Y a partir de ahí, que su amor y las bendiciones del Señor estén con nosotros y la paz y el gozo estén con nosotros y no más esa vida de antes, no más esa vida equivocada. Gracias, Señor, gracias. Hay esperanza, entonces para mí, para mi familia hay un futuro diferente, gloria a Dios. Entonces, hay buenas noticias, sí hay, pero depende de nuestra decisión. Porque fíjese, el pecado, y ahora quiero regresar al pecado nuevamente, es que el pecado va envolviendo y llega un punto en que uno está totalmente allí atado, encadenado al pecado que no nos quiere soltar. No nos quiere soltar. Así es, el pecado envuelve, entonces hay que salir de eso, hay que dejar ese camino equivocado. ¿Qué dice Juan? San Juan 8:34. ¿Qué dice San Juan 8:34? Fíjense. Dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, esclavo es del pecado. Esto es Jesús hablando, que todo el que practica pecados se hace esclavo del pecado. Es decir, no puede salir, está dominado por esos pecados. No puede salir, ese esclavo. ¿Sabía usted? Usted que está practicando ese pecado que usted está recordando ahora, usted es esclavo de ese pecado, no lo puede soltar, no puede salir de eso. Eso es lo que dice Jesús aquí. Por eso es que es tan grave el pecado. Y tan grave también es, fíjese que a veces las personas contribuyen a que otros pequen. Una persona contribuyendo a que otro peque. Vamos a leer el libro de San Mateo 18:6-9. 18:6-9. San Mateo 18:6-9 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Fíjese lo que dice: cualquiera que haga pecar a otro, mejor sería que se le cuelgue al cuello una piedra y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es decir, para el Señor es muy serio, es muy grave que alguien contribuya a que otro peque. Entonces eso es un pecado como que de mayor gravedad para el Señor. Eso le llaman tropiezo, ser tropiezo. Una persona haciendo tropezar a otro. Estoy leyendo Mateo 18:6. Ahora, en el versículo 7, Mateo 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Dice, pero ay de aquel hombre por quien viene tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Está hablando del infierno aquí. Esta es palabra de Jesús. Versículo 9 de Mateo 18. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Fíjese qué interesante lo que dice Jesús aquí. Jesús le está dejando claro, y muy en claro, la importancia de dejar de pecar. Es decir, si tu mano te está haciendo pecar, córtala. Si tu ojo te está haciendo pecar, sácatelo. Está mostrando, porque esto es simbólico, lo que está diciendo es simbólico, pero está dejando la importancia de dejar de pecar a cualquier costo. Es decir, corta con todo aquello que te esté haciendo pecar. ¿Por qué? Porque el pecado es muy grave. Esto es lo que nos dice Jesús aquí. Es muy grave estar pecando, por eso Jesús lo dice de esta manera. Él usa estos símbolos de mutilarse a sí mismo,
pero es para dejar en claro qué tan grave es el pecado, que tenemos que a cualquier costo sacarlo de nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? Cueste lo que cueste, alguien tiene que dejar a una pareja, a su pareja, si esta pareja le está haciendo ocasión de pecar. La tiene que dejar. Si es que ya quiere hacer la voluntad del Señor y su pareja le está haciendo ocasión de pecar, la tiene que dejar. Si son solteros, ¿verdad? La tiene que dejar para seguir en el camino del Señor. Alguien tiene que alejarse tal vez de las amistades que le están conduciendo a pecar. Si alguien está creyendo en el Señor y está decidiendo seguir al Señor, va a tener que alejarse de las amistades que la van a conducir a pecar. O sea, hay que cortar con aquello que hay que cortar con tal de hacer la voluntad de Dios, con tal de apartarse del pecado a cualquier costo. Ese novio, tal vez, ese novio que le conduce a pecar a esta joven, ¿verdad? O al revés, tiene que dejarlo si es que le está conduciendo a pecar. Esa práctica que está haciendo, esa actividad que está haciendo, que le conduce a pecar, la va a tener que dejar, la va a tener que cortar esa actividad de placer, esa distracción, ese entretenimiento lo va a tener que dejar porque le está conduciendo a pecar. Eso dice Jesús, a cualquier costo. Ese celular que le está contribuyendo a que usted peque, usted lo va a tener que apagar, lo va a tener que tal vez cortar con redes sociales, en fin, cortar con lo que tenga que cortar. Y si fuese su brazo el que le está haciendo ocasión de pecar, sácatelo, dice Jesús. Si es tu ojo el que está haciendo que peques, córtatelo. ¿Se da cuenta? Entonces, así de serio es el pecado, así de seria, así de drástica tiene que ser nuestra decisión de cortar con eso que nos está haciendo pecar. Todo eso nos enseña aquí el libro de Mateo 18, a partir del versículo 7. Cueste lo que cueste, usted tiene que dejar de pecar. Así también hay otros pecados, ¿no? La falta de perdón, qué terrible, falta de perdón. Eso se encuentra eso lo vemos en Mateo 6, Mateo 6, 14. Vamos al libro de Mateo 6, 14. ¿Qué dice? Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, si perdonas a las personas que te han ofendido, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Qué bueno, o sea, si usted perdona a los que le han ofendido, su Padre le va a perdonar a usted. Mas si no perdonas a los demás sus ofensas, si no perdonas a aquellos que te han ofendido, tampoco vuestro Padre os perdonará a usted. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted no perdona a los que le ofenden, tampoco Dios le va a perdonar a usted sus ofensas. ¿Se da cuenta? Entonces estamos hablando de algo muy serio. El Señor nos está llamando en estos versos a que tenemos que perdonar, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a perder del perdón de Dios. Y sin el perdón de Dios, evidentemente, hermano, estamos mal. Porque nuestros pecados tienen que ser limpiados. Él nos tiene que perdonar. Necesitamos el perdón de Dios. Pero para eso usted tiene que perdonar a los que le han ofendido a usted. Repito el versículo de Juan 8:34. En verdad os digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Qué terrible es el pecado. Por eso es que, hermano, hermana, muchos son los que se pierden. Por esta práctica de pecado, muchos son los que se pierden. Incluso dentro de las iglesias, ya hermanos, hermanas que decidieron dejar de pecar, ya vinieron, se estuvieron congregando en la iglesia, habían decidido apartarse de todo pecado, pero descuidaron su caminar, descuidaron una salvación tan grande. ¿Y qué pasó? Cayeron en tentación. Volvieron atrás, lamentablemente, y es lo que dice en Gálatas 5.1, dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a esclavitud. Es decir, si ya el Señor te hizo libre, ya el Señor te perdonó tus pecados, no vuelvas a esclavitud, no vuelvas a caer en tentación, no vuelvas a pecar, porque vas a ser esclavizado. Otra vez, estar bajo el dominio del reino de las tinieblas y todas las consecuencias que hemos hablado.
En el versículo de San Mateo 7:13, San Mateo 7:13, dice así, 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos? Muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor está comparando que hay una puerta ancha por donde muchos se están perdiendo y hay una puerta estrecha por la que están entrando aquellos que se están salvando. Hay una puerta ancha que es la señal de que hay muchos pecadores que son los que se están perdiendo de entrar en la vida eterna, y hay una puerta angosta que es la puerta de aquellos que decidieron dejar de pecar, y ellos son los que se están salvando. Fíjese, para que tengan una idea, ¿no? Una puerta angosta es una puerta por donde más o menos una sola persona puede entrar a la vez, una puerta pequeña, por la cual solamente una persona puede entrar a la vez. Una nomás, porque es angosta esa puerta. Una puerta ancha, para que tengan una idea, sería algo así como una puerta de 200 metros de ancho. Una puerta inmensa, enorme, que es como dos canchas de fútbol, dos campos de fútbol de ancho. Ese es el tamaño de esa puerta ancha. Por ahí pueden pasar muchos, ¿verdad? Al mismo tiempo, muchísimo. Bueno, así dice que es la cantidad de gente que se está perdiendo de una puerta ancha comparado con la puerta angosta, que es la puerta de los que se están salvando. Y el Señor nos dice que entremos pues por esa puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, muchos son los que se están perdiendo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos lo hallan, pocos. Yo espero que usted esté dentro de esos pocos. ¿Qué dice además en San Lucas 13:24? En San Lucas 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos van a querer entrar por esa puerta angosta, pero no van a poder. No van a poder porque no van a poder rechazar sus pecados. Por eso usted tiene que tomar decisiones para que la gracia, el favor de Dios pueda obrar en usted. No es solamente querer, es decidir. No es solamente desear, es decidir firmemente, ya no más. Y ahí es que obra el favor de Dios en usted. ¿Por qué? Porque acá hay poderes que obran. Repito, hay un poder maligno, poder de las tinieblas, que obra en contra de nosotros. Y hay un poder de Dios, poder de la luz, poder de Dios que obra a favor nuestro. De tal manera que depende de nosotros, depende de nuestra decisión si nos quedamos practicando el pecado y nos quedamos bajo la influencia de estos poderes inmundos, o permitimos que Dios nos saque y nos lleve al camino de luz, al reino de luz. Estos poderes espirituales dominan y hacen que las personas no suelten su pecado. Por eso que la mayoría no lo suelta, porque están bajo ese poder, pero depende de nosotros. Sí podemos salir, amén. Depende de nuestra decisión recibir esa gracia de Dios, y usted está aquí hoy día para que pueda recibir esa gracia de Dios. Depende de usted, ¿Qué decide usted? ¿Quiere dejar de pecar? ¿Quiere dejar todos esos pecados que está practicando? ¿Quiere salir del reino de las tinieblas? ¿Quiere venir al reino de la luz? ¿Quiere reconciliarse con Dios para nunca más apartarse de Dios y que pueda usted recibir las bendiciones de parte del Señor? Bendiciones para usted, para su familia, para su futuro. La práctica del pecado es la puerta que da entrada a esa persona al mundo de las tinieblas, a la esclavitud, a poderes malignos que operan en las personas y hacen que ese pecado los atrape y no puedan salir. Esa práctica de pecado que tenemos que rechazar. Fíjese que dice en el libro de Efesios 6:12,
Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas. Lo dice la palabra de Dios. Que tenemos una lucha contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este verso nos habla que nosotros tenemos una lucha contra poderes espirituales de maldad que operan en contra de nosotros, producto del pecado que practicamos. Es decir, usted no está solo aquí en este mundo para hacer su voluntad. Usted tiene una oposición de fuerzas de las tinieblas que hacen que usted no pueda dejar de pecar, y por otro lado hay un poder mayor, ciertamente el poder total, que es el poder de Dios, que lo quiere sacar a usted de ahí, pero depende de usted. Pero no caigan en el engaño de creer que no existen estas fuerzas espirituales, que no existen los poderes espirituales, porque sí existen. Sí existe el poder de Dios, pero el poder de las tinieblas también. El libro de Mateo 11:12, ¿qué dice en Mateo 11:12? Que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Es decir, está hablando otra vez que hay reinos, reino de luz y reino de las tinieblas, y que estos dos poderes están uno en contra del otro. Uno en contra del otro, pero no que estén enfrentados ellos, sino que, porque nadie puede enfrentar al poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios está por encima de todo poder. El poder de las tinieblas pues no puede contra el poder de Dios. Pero ese poder de las tinieblas opera en contra de los hombres, en contra del ser humano. Pero el poder de Dios quiere librarnos de ese poder de las tinieblas porque es más poderoso. Entonces, desde los días de Juan el Bautista dice, el reino de los cielos sufre violencia. Es decir, para entrar en el reino de los cielos usted va a tener que decidir y va a tener que luchar contra usted mismo para vencer esos pecados, para rechazar todo pecado, porque esa es la manera en que usted va a poder entrar en el reino de Dios. Pero va a haber esa lucha, dice, esa violencia, le llama aquí esa lucha, entre usted contra usted, entre usted contra su pecado. Y los violentos lo conquistan por la fuerza, es decir, los que luchan, los que pelean, los que entran en oración con el Señor, los que hacen vigilancia, los que están vigilando en no volver a caer en pecados. Esos son los que vencen, esos son los que lo conquistan. Hay que luchar, hay que estar vigilantes, hay que orar, hay que estar pendientes de cómo estoy caminando yo, como hemos visto en el mensaje pasado. Decía, deténgase, levántese y mire cómo anda. Usted tiene que mirar cómo camina, cómo anda, cómo vive cada día. Si está cayendo en faltas o no, si está cayendo en pecados, eso que había decidido dejar. Entonces depende de nosotros vencer nuestros pecados y mantenernos en victoria. ¿Qué quiere usted? ¿Qué decide usted? ¿Quiere seguir con esa vida de pecado? ¿Quiere seguir apartado del camino que conduce a la vida eterna? ¿Qué decide usted? Está poniendo algo muy valioso en riesgo. Está poniendo nada menos que la vida eterna en riesgo. Por lo tanto, usted tiene que decidir, depende de usted. Tanto nos ama Dios, hermano, tanto nos ama Dios que ha provisto ayuda para sacarnos de esa situación, para sacarlo a usted y a mí de esa situación. El Señor ha dispuesto gracia, favor para nosotros. A eso le llama gracia, ese favor. Pero ese favor está ¿para quién? Para los que quieran salir y decidan salir. Decidan firmemente salir, dejar todos esos pecados. Sí y sí, sin vuelta atrás, decidan. A esos el Señor le da la victoria. A esos el Señor mira su decisión. ¿Qué dice en Colosenses 1, 13 al 14? En Colosenses 1, del 13 al 14 dice, Él, refiriéndose al Señor, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces el Señor está hablando aquí de que Él es el que nos libra del dominio de la oscuridad, nos saca del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Está hablando de Dios. Dios está hablando de que el Señor nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de Jesús, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Amén. En Efesios 2, del 1 al 5, Efesios 2, del 1 al 5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en pecados. Está hablando del Señor. Nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Amén.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, amén. Por gracia somos salvos, dice el versículo 8, me salto al versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjese, está hablando de varias cosas acá. Primero, reconoce aquí cómo nosotros estamos en pecado, nosotros andamos por caminos incorrectos, por caminos que están conforme al príncipe de la potestad del aire, de espíritus inmundos, dice aquí, que operan sobre los que están en pecado, pero Dios nos sacó de ahí, estábamos en ese camino envueltos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos sacó de ahí, nos sacó. Amén, gracias Señor, que por su misericordia, dice en el verso 4, y por el amor con que nos amó, estando en esa condición, nos dio vida con Cristo. Gracias Señor. Este pasaje revela eso, que nosotros estamos en los deseos de nuestra carne, haciendo nuestra voluntad, pero apartados de Dios. Y Dios nos quiere sacar de esa situación. Dios le quiere sacar a usted de esa situación. Y esto no es por sus buenas obras que haga usted. No es porque usted sea muy caritativo, muy bueno y por eso se va a ir al cielo. No, porque eso no le limpia de sus pecados. Eso no le limpia de sus pecados. Por más que usted sea el hombre más generoso del mundo y regale millones en donaciones a los pobres. Eso no le lleva al cielo. Fíjese, hay muchos que creen que sí, que por sus buenas obras van a ir al cielo, pero el versículo 8 dice que no. Repito, porque eso no le limpia de sus pecados. Las personas van al cielo porque Dios los perdona cuando se arrepienten de sus pecados, cuando deciden rechazar todo pecado. Ahí reciben esa gracia, ese favor y pueden ir al cielo porque Jesús le limpia sus pecados. Amén. Entonces el Señor si lo quiere sacar a usted de esa condición. Pero no es usted por sus buenas obras que va a salir, sino es cuando usted decide dejar sus pecados, se arrepiente de todos sus pecados, usted recibe el perdón de sus pecados. Amén. Y ahí puede usted alcanzar la salvación. Amén. En Efesios 5:8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el reino del Señor. Vivan, por lo tanto, como hijos de luz. Efesios 5:8, que aquellos que han sido sacados, otra vez presenta cómo el Señor nos saca de la oscuridad para entrar a la luz, y dice que debemos vivir como hijos de luz, debemos de mantenernos en la luz. Hechos 26:18, esto es palabra de que Jesús le dijo al apóstol Pablo. Jesús, hablándole al apóstol Pablo, le dijo para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Otra vez lo mismo, salir de las tinieblas para entrar en la luz. Y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, dice Jesús, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Otra vez está hablando de ese salir del reino de las tinieblas para entrar en el reino de luz, para aquellos que deciden, como espero que lo haga usted, que quieren salir, decidan salir. Para ellos es esto, para ellos es esta gracia, para salir del reino de las tinieblas y entrar en el reino de luz. Solamente es para los que deciden apartarse de todo pecado, arrepentirse para siempre de todo pecado. En 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido. ¿Quiénes? Ya los que han sido llevados al reino de luz. Ellos, los que han decidido rechazar todo pecado, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a su Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús nos llama que salgamos de las tinieblas a su luz admirable. Jesús le está llamando a usted para que usted salga de las tinieblas a su luz admirable, a la luz de Jesús. 1 de Pedro 2:9.
En el libro de Tito, capítulo 3, versículos de 3 al 7, dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Nosotros éramos. Eso, así para que usted también vea que así eso va a pasar en usted. Si usted está en pecado ahora, algún día, esto se va a cumplir en usted. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, es decir, de nuestros deseos de pecar, y deleites diversos, esclavos de nuestros deseos de pecar y de nuestros deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Se está hablando cómo es vivir en pecado, realmente así es, así estamos nosotros, los que están en pecado. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, gracias, qué precioso. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros para sacarnos de esa situación de pecadores en la que estamos. ¿Qué decide usted, hermano, hermana? ¿Qué quiere usted? ¿Qué decide usted? ¿Qué dice en 1 Corintios 6:9? Voy a juntar dos versos. 1 Corintios 6:9 y Apocalipsis 21:8 habla de los pecados. ¿Sabe qué dice? Que los borrachos, los adúlteros, los mentirosos, los idólatras, los infieles, ¿verdad? No entrarán en el reino de los cielos, hermano. No entrarán en el reino de los cielos. Ningún pecador entrará en el reino de los cielos, ni los que se drogan, ni los que no quieren perdonar a los que les ofenden, ni los que están mirando los errores de los demás, ni los chismosos entrarán en el reino de los cielos, hermano. Los pecadores, los que tienen malos pensamientos hacia los demás, malos deseos a los demás, los que tienen celos, envidias, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Está usted en esa lista? Pero usted tiene la oportunidad hoy día de salir de esa lista, porque el Señor ha provisto ayuda para usted. Hoy es una oportunidad para usted. Depende de usted. ¿Quiere cambiar? ¿Quiere salir de esa condición? ¿Quiere amistarse con el Señor? ¿Quiere acceder a la vida eterna? Vamos a orar. Vamos a orar. Depende de usted. Aquí está el Señor. Aquí el Señor está tocando la puerta de su corazón porque le quiere sacar a usted de esa condición. Ese pecado que usted está practicando ya desde hace tiempo, tal vez, eso le condena a usted. Le condena a usted, lamentablemente, a vivir separado de Dios por esta vida y por la eternidad. Le condena al infierno a usted. Pero hoy día se acerca el Señor a usted a tocar la puerta de su corazón porque le quiere ayudar. Si usted quiere salir, háblele hoy día al Señor. Abra su corazón, confiésele sus pecados al Señor, pídale perdón y usted puede hallar misericordia de parte de Dios. Levante su mano allí donde está usted si usted quiere cambiar. Si usted quiere cambiar, levante su mano ahí nomás, aunque esté en su cuarto solo allí viendo este mensaje, levante su mano. Todos los que quieran cambiar, levanten su mano. Todos los que quieran dejar de pecar, levanten su mano. Y dígale, yo quiero, Señor. Yo quiero, Señor, dejar de pecar. Yo quiero, Señor. No quiero estar más lejos de tu camino. No quiero estar más apartado de ti, Señor. No quiero más estar en el camino equivocado. No quiero, Señor. Líbrame, Señor. Líbrame, Señor. Líbrame de la condenación eterna. Líbrame de estar apartado de ti, Señor. Yo quiero cambiar, Señor. Y yo decido cambiar, Señor. Yo decido. Perdóname, Señor. Límpiame de todos mis pecados, Señor. Límpiame de todos los pecados. Yo decido apartarme de ellos porque ya no quiero estar separado de ti. Límpiame de toda maldad en mi corazón, de todo mal deseo en mi corazón, de estar haciendo lo incorrecto, de no estar haciendo tu voluntad. Líbrame, Señor. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por tantas fallas, Señor, que he cometido, tantos errores, Señor. Ahora me quiero referir a aquellos que, conociendo de la palabra de Dios, se volvieron atrás. Aquellos que estuvieron caminando bien con el Señor y se volvieron atrás.
Siga usted en oración conmigo. Diga, Padre, yo quiero, Señor, cambiar. Yo quiero reconciliarme contigo, Padre. Diga, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Libértame, Señor. Diga, libértame, Señor, de esta condición en la que estoy. Necesito tu ayuda, Señor. Rompe toda atadura, Señor, que está impidiendo que yo pueda reconciliarme contigo. Rompe toda atadura en mi vida a pecados, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego. Ayúdame, Señor. Yo quiero reconciliarme contigo, Señor. Yo no quiero seguir apartado de ti. Yo no quiero seguir en camino equivocado. No, Señor, yo decido, Señor, rechazar todo eso. Te ruego que me ayudes y me libertes y yo no volveré a practicar esos pecados. Dígale, ayúdame, libértame y yo no vuelvo a caer en eso, Señor. No vuelvo a caer en esas tentaciones, Señor. Te ruego, Señor, libértame, rompe esas cadenas, Señor, que me atan esos pecados y de los cuales no puedo salir. Gracias, Dios Todopoderoso. Rompe, Señor, ataduras, rompe cadenas, Padre, liberta, Señor, perdona a esas personas que están aquí levantando la mano, que han levantado la mano hacia ti, Señor. Tú los has visto, Padre Santo. Yo no los he visto, pero tú sí, tú eres el Todopoderoso. Gracias, Señor, por traer libertad a estas personas. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. Él está aquí, Él le ama y quiere darle a usted una nueva vida. Un nuevo comienzo, escribir una nueva vida en usted. A partir de ahora y en adelante. Nunca más separado del Señor. A partir de ahora usted rechace todo pecado, rechace seguir esas prácticas del pasado, ya no más. Las tentaciones van a venir, van a volver, pero usted rechácelas. Comprométase con el Señor y dígale, no más, Señor, yo me arrepiento, no más vuelvo a practicar eso. Gracias por tu libertad, gracias por esa libertad que me das. Yo rechazo todo pecado en mi vida, yo me vuelvo a ti, no más, Señor. En el nombre de Jesús, haga un compromiso con Él, que la gracia y el favor de usted le acompañarán a partir de ahora, le van a ayudar para que usted pueda vencer. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, amado Cristo. Gracias, Señor. Gracias a todos aquellos que están tal vez en este momento enfermos, están ahí en sus camas escuchando este mensaje, están pasando por situaciones difíciles. Señor, aquí está su Dios Todopoderoso y le quiere ayudar. Preséntele su situación, dígale, Señor, ayúdame en esto. Dios Todopoderoso, el Señor le quiere conceder esa petición a usted. Ahora, pídale al Señor esa necesidad que usted tiene, plantéele. ¿Qué necesita usted de parte de su Dios? Su Dios quiere manifestarse a usted para que usted le crea. Si usted tiene alguna petición en particular, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Todo el que necesite una sanidad en su cuerpo, aquí, en el nombre de Jesús, venga virtud sanadora para usted. Venga sanidad para usted en el nombre de Jesús. Toda aquella necesidad que usted tenga en el nombre de Jesús, aquí está el poder de Dios, poder de la luz, poder del reino de los cielos para usted, proveyéndole para que pueda satisfacer esa necesidad que usted tiene. Tan solo para que usted le crea, para que usted le crea que Él es real, Él es verdad, y que existe el poder de las tinieblas y que también existe el reino de Dios, para que usted crea y pueda tomar esa decisión, mantenerse en este camino, mantenerse en el camino de luz sin volver atrás. Gracias, Dios Todopoderoso. Le bendigo en el nombre de Jesús a usted, le bendigo en esta decisión que está tomando en el nombre de Jesús. Señor, lo bendigo, ayúdalo, Padre Santo, para que se mantenga en el camino. Ayuda a esta persona que está tomando esa decisión por ti. Ayúdala, Señor, a que no se vuelva a separar nunca más. Y si es la primera vez que está tomando esta decisión, amén, que se mantenga, Señor, que persevere, Señor, ayúdala, Señor, a que no caiga en trampas, en tentación, sea tu poder obrando sobre ellos, ayudándole, Señor, en este caminar. Sabemos que van a venir tentaciones, pero usted se está comprometiendo con el Señor, o comprométase con el Señor y no más atrás. Gracias, Señor. Gracias. Y la gracia y el favor del Señor estarán en usted. Depende de usted, hemos dicho, depende de usted. Que pase del deseo a decidir y a mantenerse en el Señor en esa decisión, en un compromiso, en serio con Él. Esto es en serio. A partir de ahora, un nuevo caminar para usted, un nuevo futuro para usted y no mirar atrás. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Hasta aquí nomás este mensaje. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga y le acompañe en esta decisión poderosa que ha tomado. Nos vemos en el siguiente mensaje. Dios le bendiga.